Empoderamiento Femenino, todos los viernes a partir de las 9 de la mañana con Mara Ricardo. Empoderamiento Femenino. Aquí empezamos Empoderamiento Femenino, todos los viernes a partir de las 9 de la mañana con Mara Ricardo. Empoderamiento Femenino. Buenos días para todos, es un placer estar nuevamente con ustedes aquí en Noticias El Boom, gracias a la Fundación Se Vale Soñar por Colombia, que nos permiten todos esos espacios para llegarles a ustedes, mujeres que hoy nos están viendo, tanto en la parte urbana como en la parte rural y en todo el municipio de Apartadó, y no solo en el municipio de Apartadó, sino también en la subregión del Urabá. Todas estas mujeres que hoy nos ven, un cordial saludo para ustedes, gracias por escucharnos. Hoy venimos acá con ustedes con una invitada muy especial de la Defensoría del Pueblo que hace parte de la dupla de género. Hoy ella nos viene a contar cuáles son las rutas, cuáles son esas violencias que más vivimos en nuestro municipio de Apartadó y también, como les decía, en la región del Urabá. Hoy en día nosotros las mujeres estamos de una u otra forma normalizando todo este tipo de violencias y hoy queremos hacerle un llamado desde la institucionalidad para que estas mujeres se acerquen a denunciar, para que no se queden calladas, para que aprendan a identificar todo este tipo de violencia dentro del hogar, dentro del trabajo, dentro de la comunidad. Hoy queremos que ustedes realmente no sean más violentadas dentro de los hogares o en estos espacios. Hoy venimos trabajando desde la Fundación Se Vale Soñar por Colombia y este medio tan prestigioso que nos da este espacio, trabajar todo el tema de violencia basada de género, que yo creo que a todos los profesionales nos compete a todo hacer un llamado. Nos vamos a ir a comercial, ya regresamos para presentarle esta invitada que tenemos hoy. Bueno, aquí nuevamente con ustedes. Como les decía, les voy a presentar a esta persona que hoy viene de la institucionalidad a hablarles a ustedes directamente, mujeres. Y no solo mujeres, porque también en el contexto de los hombres se vive violencia, solo que sabemos que es un tema que hay un tabú más en los hombres que no se atreven a denunciar o a hacerlo público. Bienvenida. Gracias, Mara. Bueno, buenos días para todos y todas. Agradecer el espacio a Mara, a la Fundación Social Se Vale Soñar por Colombia. Gracias El Boom por el espacio, por permitirnos como institucionalidad poder hacer parte de estos procesos. De verdad, este escenario para nosotros es realmente importante que desde la zona rural, desde el área urbana, se conozca que la Defensoría del Pueblo cuenta con una dupla conformada por una abogada, en este caso soy yo, soy Sofía Alejandra Hoyos Olmos, y mi compañero de dupla que es Víctor Bellojín, que es psicólogo. Nosotros nos encontramos en el barrio Nuevo Apartadó,
donde está la sede de la Defensoría del Pueblo Regional Urabá-Darién, en donde estamos con las puertas abiertas para recibir a todas las mujeres que a bien tengan la necesidad de asesorarse o de una de las rutas en caso de que sean víctimas de violencias basadas en género. Gracias, Mara. Sofía, muchísimas gracias por esta presentación. Como les decía, hoy vamos acá a hablar netamente de violencias, para que ustedes que nos están viendo aprendan a identificarlas y no las normalicemos dentro del contexto donde nos encontramos. Sofía, queremos empezar. Cuéntanos cuál es el tipo de violencia que dentro de tus funciones has aprendido a identificar. Sabemos que son tantas, pero sí, vamos a enfocarnos ahorita. ¿Cuál ha sido esa que más has identificado que se sufre en nuestro municipio o en la región del Urabá? Gracias. Mara, bueno, como bien lo mencionaste, comprender las violencias basadas en género, el conocimiento de sus elementos y la identificación también, no solo de la violencia, sino de también poder identificar acciones para prevenir estas violencias basadas en género es súper importante. Nosotros como Defensoría del Pueblo pues siempre estamos prestos a escuchar a las mujeres que presuntamente sufren de violencias para luego poder activar las rutas y poder enrutar de esta manera a cada una de las mujeres, obviamente escuchando cuáles son esos elementos que las hacen un poco más vulnerables y de esta forma poder hacer una buena ruta, ¿cierto?, de acuerdo a esa violencia que se identifica. Dentro de estas violencias podemos enmarcar sin duda la violencia física, la violencia psicológica, la violencia económica y la violencia sexual. Digamos que estas son las violencias con mayor recurrencia en nuestro municipio y realmente los índices son alarmantes. Bueno, Sofía, entonces la violencia psicológica. Cuéntanos un poco en qué se enmarca ese tipo de violencia para que las mujeres que nos están escuchando, las personas que nos están escuchando en el día de hoy, tengan un poco más de conocimiento, porque es una violencia que no se ve, pero es una de las violencias que más enmarcan a las mujeres. Es una violencia que después que sufren, muchas de ellas han llegado hasta el suicidio, ¿cierto? Porque dices que no te voy a golpear, pero no sabemos psicológicamente cómo la está maltratando. Entonces, explícanos el contexto un poco de qué se trata esta violencia. Claro que sí, Mara. La violencia psicológica, me voy a permitir dar un técnico para poder desglosar y ponerlo un poco más al contexto del lenguaje que podemos manejar desde las zonas rurales y desde el contexto en el que estamos, ¿cierto? Pero podemos entenderla como toda acción u omisión que está destinada a degradar, a controlar las acciones, los comportamientos, las creencias y todas esas decisiones de otras personas. Pero esto tiene un elemento que lo hace, digamos que, puntual, ¿cierto? Y es justamente la intimidación, la manipulación, esa amenaza que se hace de manera directa, que se hace de manera indirecta, la humillación, el aislamiento que sufrimos en algunas ocasiones las mujeres, ¿cierto? ¿Cierto? Que implique un perjuicio, ¿sí?, en la salud psicológica, la autodeterminación y el desarrollo personal de cada mujer. Sofía. Perdóname, Mara, porque quería puntualizar en algo, y es que justamente tú mencionaste algo muy importante, y es que esta violencia no se ve. Pero si nos vamos al desarrollo de las otras violencias, esta es la violencia que está detrás de todas, ¿cierto? Entonces no podríamos hablar de violencia física si no hablamos de violencia psicológica, por ejemplo, ¿sí? Porque después de un puño me queda aquí en el subconsciente mío, ¿cierto?, ve, ¿por qué lo hizo? ¿Será que yo sí estoy actuando en la forma en la que esa persona victimaria me está indicando? Entonces, allí ya se empieza a generar esos porqués en la mente de las mujeres o de quienes sufrimos las violencias
y nos van dejando esas consecuencias y esas secuelas psicológicas al punto justamente de poder llegar inclusive hasta un suicidio. Sofi, sí, es muy interesante, súper importante lo que nos dice. Y nosotros que se trabaja sobre este tema de violencia basada de género, Sofi, ¿sabe qué es lo preocupante? Que dentro del territorio nosotras las mujeres hacemos, lo normalizamos. Es que él me está gritando porque llegó tomado. Es que él... Todo lo vamos normalizando dentro del contexto familiar. Siempre tratamos de justificar este tipo de violencia. No, él no permite que yo me coloque esta ropa porque no le gusta. Correcto. ¿Cierto? Entonces vamos tratando de ir normalizando cada cosa, cada acción que hay dentro de la familia, dentro del hogar. Sí. Cuéntanos un poco de estos casos que ustedes reciben dentro de la institucionalidad. Claro que sí, Mara. Mira, si bien es cierto, nosotros venimos de una sociedad patriarcal, machista, ¿cierto? Que nos impone unas creencias culturales donde la mujer básicamente no puede ser, ¿cierto? Cuando nos salimos de pronto de esa estructura del no puede ser, es donde justamente el hombre generalmente se incentiva al maltrato o a la dominación sobre un poder que es una estructura patriarcal, ¿sí? Entonces, es eso, vamos naturalizando esos comportamientos de generación en generación y no nos preocupamos realmente por deconstruir o desaprender estas estructuras machistas que realmente están inmersas en muchas de las cosas que nosotros a diario hacemos, ¿sí? Las mujeres inclusive somos en algunos casos, voy a incluirme porque esta es una carrera dura, ¿cierto? El ser defensor de los derechos de las mujeres no es fácil, Mara. No es fácil, te enfrentas en el día a día con personas, con conceptos, con gente que definitivamente cree que esto es simplemente las mujeres están revolucionadas. Se están revolucionando las mujeres, ya a las mujeres no les gusta cocinar, ya las mujeres no atienden el marido. Y no, vengan, o sea, es que sí, hay unos roles, ¿cierto? Pero no podemos estereotiparnos tampoco, o sea, no podemos irnos en que nosotras no podemos hacer trabajos que solamente están culturalmente asociados a los hombres, por ejemplo. Entonces, sí, desafortunadamente es un tema que nosotras vamos naturalizando, ¿sí? De generación en generación. Y, insisto, no nos preocupamos realmente por deconstruir, por desaprender todas estas acciones que realmente van en contra de que seamos libres de violencias. Nos vamos a ir a comercial, ya regresamos, continuamos hablando de violencias basadas de género.
Recuerda que este programa lo hacemos pensando en ustedes, mujeres. Recuerden que este programa se hace gracias a ustedes. Por eso la invitación hoy es que ustedes salgan a denunciar, que no nos quedemos calladas. El miedo muchas veces no nos permite avanzar, o también por el qué dirán de la sociedad. Por eso no te puedes quedar callada. Por eso hoy la Fundación Se Vale Soñar por Colombia está trabajando el tema de salud mental, porque se ha aprendido, se ha identificado estos tipos de violencia dentro de los hogares. Entonces, por eso hoy queremos hacer ese llamado. Nos vamos a ir nuevamente con la invitada especial que nos va a hablar de violencia económica. Gracias, Mara. Bueno, aprovechando pues lo que acabas de mencionar, también decirles que las duplas de género de la Defensoría del Pueblo tienen o que hacen, ¿cierto? Para que también tengan conocimiento de cuál es la función nuestra en el territorio, y es que nosotros, lo decía inicialmente, ofrecemos orientación y acompañamiento. Nosotros desde el equipo interdisciplinario, es decir, abogado, psicóloga, brindamos asesoría y apoyo a personas que estén experimentando o que hayan experimentado violencias de género. También organizaciones de mujeres y comunidades LGBTIQ+, para fortalecer también esa labor en defensa de los derechos de sus integrantes. También hacemos atención de casos específicos, lógicamente en violencias basadas en género, y también se incluyen casos de orientación sexual e identidad de género diversa. Se activan rutas, se hace todo el acompañamiento a las víctimas en el proceso de denuncia y de acceso a servicios de justicia y de protección. Y también manejamos una estrategia de prevención de la violencia basada en género que incluye campañas de sensibilización y de formación. Creo que también eso nos tiene aquí en Noticias en el Boom hoy. Entonces, como lo dije inicialmente, nosotros como dupla nos encontramos presentes en la Defensoría Regional Urabá-Darién, ubicada en el barrio Nuevo Apartado. Con la violencia económica, Mara, sí, la violencia económica justamente está inmersa dentro de esas violencias basadas en género, y es una acción que no permite a las mujeres tener un ingreso separado realmente, o que quita las ganancias económicas a la persona como un ejercicio de control, generalmente del hombre hacia la mujer. El hecho de, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy particular, pues, que es como el más común generalmente, tiene que ver cuando las mujeres van a la comisaría de familia y les establecen una cuota alimentaria, por ejemplo. El hombre queda con la responsabilidad de suministrar los alimentos a sus hijos menores de edad, pero resulta que se sustrae de esa obligación, lo hace solamente para poder, lo hace como un ejercicio de poder sobre la mujer. Entonces, esa es la violencia económica. La violencia económica no permite, además, que tú como mujer, dentro del núcleo o dentro de la relación de pareja, puedas o tengas autonomía económica, ¿sí? Entonces, a esto también hay que apostarle. Creo que es súper importante a que le apostemos a la autonomía económica como superación también para esas violencias basadas en género. Y fíjense ustedes que si hacemos un ejercicio de lo que acabo de mencionar como violencia económica, que es un ejercicio de poder sobre los temas, sobre las ganancias que tú como mujer puedas tener y que no son manejadas por ti mismo, también hay detrás de eso una violencia psicológica, porque no te está permitiendo tener autonomía frente a los ingresos que tú como mujer estás percibiendo. Sofi, sí, lo que usted dice, uno encuentra sus casos a diario. La violencia económica
es un tema demasiado complejo dentro de los hogares, porque usted lo decía, hay mujeres que no trabajan, pero el trabajo de ser ama de casa es un trabajo también. El cuidado, precisamente. Ese cuidado, Sofi, es demasiado importante dentro de los hogares, y el decir es que la que está dentro del hogar no trabaja, pero mujer, tú que nos estás escuchando, empodérate, salir a hacer lo que nos gusta, no ir aplazando lo que realmente a nosotros nos hace feliz. Buscar lo que y hacer lo que nos gusta, eso también, y ocupar el tiempo libre es demasiado importante dentro de las mujeres. Yo ayer hablaba con alguien y me decía, es que a mí me gusta arreglar uñas. Entonces, ves, buscas el lugar, aquí tenemos instituciones, está la Casa de la Mujer, está el SENA, que editan todos esos cursos. Entonces, porque de una otra forma, cuando trabajas, también tienes el autocontrol de tu vida, no tienes esa persona que te está diciendo a diario, es que no hay para esto porque yo soy el que trabajo, yo soy el que traigo las cosas a la casa. Entonces, esa violencia económica se vive mucho. Entonces, no permitas que eso pase. También empodera de tu vida, empodérate, que eso de una otra forma te genera el autocontrol de ti misma. Nos vamos a ir a comercial y ya regresamos. Nuevamente con ustedes. Recuerda que este programa lo hacemos gracias a la Fundación Se Vale Soñar por Colombia. Es una fundación que está en todo el territorio, trabajando todo el tema de salud mental. Hay un equipo de profesionales dentro del área, hay abogados que nos pueden ayudar con la activación de ruta, nos pueden orientar. No olvides que estamos para ustedes, no te quedes callada. También te puedes comunicar al 312
655-6520. Este número de teléfono nos puedes contar tu historia, ahí puedes venir a hablar tu caso. Si no quieres acercarte al medio, lo puedes hacer a través de vía de WhatsApp. Todo va a ser y va a quedar en el anonimato. Bueno, va a quedar en el anonimato. Nos vamos nuevamente con la invitada. Ella lo organiza, no te preocupes. Bueno, gracias, Mara. En efecto, sí, una de las violencias sin duda recurrentes y que se denuncian es el tema de la violencia sexual, sí, que sin duda es el daño o el sufrimiento que se lleva a cabo a través de la fuerza. Hay intimidación, hay chantaje, hay soborno, ¿sí? O cualquier otra acción que se genere en contra de la víctima, sin que pueda decidir de manera consciente, ¿cierto? Es súper importante el tema de la violencia sexual, poderlo identificar, cuáles son esos elementos realmente que constituyen la violencia sexual. Y normalmente escuchamos las mujeres, y lo digo de manera pues sin ningún tipo de tabú ni ningún, es como una de las cosas recurrentes, y es que la justificación para ser muchas veces, en ocasiones, lo pongo entre comillas, víctima de este tipo de violencia, es que el marido a veces dice, Mara, por ejemplo, como que es que ella es mi mujer y ella me tiene que cumplir. Pero es que esa mujer también tiene unas necesidades en cuanto a su fisiología, de no querer estar con él, ¿cierto? Entonces, esa forma obligada a tener relaciones sexuales también es un tipo de violencia, porque no hay voluntariedad, no hay consentimiento por parte de quien sufre la violencia. Esta violencia no solamente quiere decir que hay un tema de acceso, por ejemplo, ¿sí? Se configura desde otro tipo de formas, por ejemplo, tocamientos, se tienen como actos sexuales, ¿cierto? El acoso sexual también hace parte de la violencia sexual. Y ojo, hay un acoso que también se configura dentro del ámbito laboral. Las mujeres que trabajan en fincas, por ejemplo, o en otros escenarios, también pueden ser víctimas de acoso sexual en el marco pues, de su trabajo. A mí me gustaría, Mara, decir, pues, poder mencionar quiénes pueden identificar o denunciar una violencia basada en género, por ejemplo, cualquier persona integrante de la familia, un vecino, las mismas instituciones educativas y la comunidad en general, organizaciones sociales, los vecinos, ¿sí? ¿Cómo denunciar basada en género? Lo puedes hacer de manera verbal, lo puedes hacer de manera escrita. Mara ahora mencionó un número de teléfono, ¿cierto?, que está dispuesto para escucharles, donde se mantiene la confidencialidad de lo que allí se cuente, ¿sí? También pues de la reserva, ¿sí? También se puede denunciar de forma anónima por cualquier persona que conozca, por ejemplo, de una situación de violencia intrafamiliar, que no hemos tocado la violencia intrafamiliar, pero que sabemos que también en el contexto de la familia es una de las violencias más recurrentes, ¿cierto? Y ojo, esta violencia no es solamente entre los cónyuges, no, esta violencia también se presenta entre hijos, entre madres e hijos, padres e hijos, y lo que emerge del contexto de la familia, ¿cierto? Entonces no está limitada a los cónyuges o a las parejas permanentes. También se puede denunciar de oficio por una institución que conozca o que identifique el caso, ¿sí? Y aquí es
cuando hablamos de institución, no es solamente las instituciones que hacen parte del sector justicia o del sector salud. También son, pues lo dije de manera inicial, las organizaciones sociales, ¿sí? O las instituciones educativas, por ejemplo. ¿Qué tipo de situaciones se pueden denunciar? Entonces, se pueden denunciar casos de violencia física, por ejemplo. Ya hemos mencionado el tema de la violencia psicológica, la violencia económica. Entonces, quisiera como entrar un poquito a sustraer esos elementos por violencia para que nos quede un poquito más claro, ¿cierto? Y no hablarlo de manera tan técnica. Entonces, si sufres de violencia en el contexto de las relaciones familiares y es física, lo identificamos con unos elementos como por ejemplo los golpes, los malos tratos, inclusive las lesiones, ¿cierto? Sexual, lo mencionamos ahorita, acoso, el embarazo que se produce de ese tema de una violación, por ejemplo, la explotación sexual, ojo con esto. Otro tema es el psicológico, que lo mencionamos al inicio del programa, ¿cierto? Y tiene que ver con esa intimidación, cuando me desprecia, cuando me chantajea, cuando me humilla. Y la económica, que es cuando me sustrae los bienes míos, el tema del dinero, que yo no puedo disponer ni puedo tener esa autonomía económica para decidir o definir, sino que siempre se está ejerciendo un poderío sobre el tema, un poderío sobre el dinero y de esta manera poder manipular, poder ejercer algún tipo de coerción. No sé, Mara, si ahorita entramos un poco a identificar cuáles son las instituciones que hacen parte de la ruta, ¿te parece? Sí, porque es muy importante hablar sobre las rutas. ¿Cuál es el primer paso que debe seguir una mujer que esté siendo víctima de violencia basada de género? Sofi, mira que mirando un tema, un tipo de violencia, que lo he tenido estos días muy presente, porque no ha sido uno, han sido varios, es un tipo que muchas desconocen, es la violencia obstétrica. Esa violencia se da dentro de la institución. Vamos a dar un ejemplo, Sofi. Es como cuando una mujer está embarazada, o se llama también violencia de parto. Llega a la institución, a la EPS, en el hospital, va a tocar, y llega y no recibe los mejores tratos, ¿cierto? Correcto. Cuando esta mujer llega, ¿qué deberíamos tener? Empatía, ser personas profesionales, porque está muy recurrente este tipo de violencia, Sofi. Cuéntanos un poquito de qué se trata esta violencia. Sí, Mara, la violencia ginecológica u obstétrica es una violencia en estado de gestación, justamente cuando ya van a, no justamente cuando van ya a parir, ¿cierto? Exactamente. Sino también en toda la, ¿cierto? Cuando tienen un parto delicado, por ejemplo, hay personal de la salud que voy a hablar un poco coloquial, ¿cierto? Y hay una frase que es así súper de cajón, donde dicen, cuando lo estabas haciendo no te dolía, ¿cierto? Y ahora, sí. Entonces, esas frases que son lanzadas a una mujer que está en un trabajo de parto o que tiene un sufrimiento en ocasión a la gestación, se considera violencia ginecobstétrica. O también cuando sufre o cuando padece más bien de algún procedimiento que no está acorde a la necesidad de la mujer, por ejemplo. Entonces, este tipo de violencia también va acompañada de otro tipo de violencia, que yo siempre hago violencia psicológica porque es lo que queda después de, ¿cierto? Casi siempre estos tipos de violencia, usted lo decía ahorita, queda en la violencia psicológica.
porque las mujeres quedan marcadas con cada palabra que se le diga en su momento cuando es atendida. El tema de esta violencia que estamos hablando es el llamado a los médicos, a las enfermeras, que tengamos empatía cuando esto llegue a cada uno de ustedes. Sofi. Lo otro, Mara, que quisiera también mencionar en relación a esa violencia es que cuando tú estás en el trabajo de parto, en el tema de la gestación, es la cantidad de médicos que pasan a ver esto. Y eso se convierte en una incomodidad finalmente porque todos van a hacer lo mismo. ¿Cierto? Entonces, es un tema también complejo. Sofi, súper complejo. Se me pasaba ahorita que hablábamos sobre la violencia sexual. Cuando eso llega a pasar, la persona también puede decidir si lo atiende un hombre o lo atiende una mujer. Esta mujer también puede ir, se puede quitar su ropa e ir con otra diferente cuando sucedieron los hechos. Eso la puede llevar, aparte, digamos, en una bolsa, que también es una evidencia, porque cuando esto sucede, Sofi, sabemos qué pasa. La mujer se siente sucia, se siente culpable, que no debería sentirse culpable, porque al final el agresor es otra persona, ¿cierto? Tenemos todo este tipo, es el llamado también a las instituciones. Por favor, cuando estos casos pasen, no es juzgar, es entender y comprender a esa persona que está viviendo en su momento este tipo de violencias. Porque ahorita, Sofía, antes de terminar, queremos dejar claro que también existe un tipo de violencia dentro de las instituciones, que una persona se va a una institución y le dice, no, es que no es aquí, la mandan a la otra y así sucesivamente. Muchas mujeres le dicen, no, es que uno para qué denuncia, si al final eso queda ahí, el caso nunca continúa. Entonces también ahorita hablamos un poquito de ese tema de las instituciones, que es como que decirles a las mujeres, esta es la ruta donde usted puede denunciar, donde realmente usted puede acercarse para llevar el proceso. Claro que sí. Te refieres a la violencia institucional. Total. Y la violencia institucional se configura básicamente cuando hay acciones u omisiones por parte de las instituciones estatales, ¿cierto?, que discriminan, que obstaculizan, que impiden realmente el ejercicio de los derechos de las mujeres. Entonces, pues, esta violencia sí se manifiesta en diferentes ámbitos, en el sistema jurídico, en el sector salud, en la educación, en la administración pública, e incluye inclusive revictimización en procesos judiciales, que lo hemos visto por cantidades, ¿cierto? Y que a veces tampoco se le imprime esa perspectiva de género que deben tener los casos que son atendidos. Entonces se trabaja de manera aislada, no teniendo en cuenta todas las características de la víctima, por ejemplo, y se trabaja como un caso normal, cuando de pronto la persona víctima es una mujer trans, por ejemplo. No hay un enfoque por parte de la institucionalidad en cuanto a la interseccionalidad con la que deberá manejarse el caso. Así es. Nos vamos a ir a comercial nuevamente.
Empoderamiento femenino. Manera adecuada la atención en salud, de acuerdo al estado, a la situación. El año pasado, ¿tienes conocimiento de cuántos feminicidios estuvo el municipio apartado? Sí, Mara, tristemente fueron 2 feminicidios, 2 mujeres víctimas de este delito, ¿cierto? Y bueno, quiero mencionar que el feminicidio es una muerte violenta de una mujer por el hecho de serla, ¿sí? Y lo que desencadena el feminicidio es un continuo de violencia y la manifestación más brutal, creería yo, de ese poder de un hombre sobre una mujer. O sea, si no eres para mí, no eres para nadie. Una cosa así más o menos y te mato. O sea, es una cosa horrible. Entonces imagínense, mujeres y quienes nos ven, toda la cantidad de violencias que pudo haber sufrido estas mujeres antes de tal desenlace. Sofi, sí, porque eso es una secuencia. Nadie llega antes de si no ha sufrido este tipo de violencia, Sofi. Porque nadie va a llegar y te va a quitar la vida, así no. Esto es algo que viene encadenando tipo de violencia psicológico, físico, económica, todo ese tipo de violencias que ya al final llega al feminicidio. Tristemente no debería pasar, ¿cierto? Porque si tú estás viendo y ya aprendiste a identificar este tipo de violencia, ya lo que debes hacer es alejarte, hacerlo a través del diálogo, así como un día iniciaron la relación con los mejores términos. ¿Por qué no terminar una relación de buenos términos, Sofía? Así es, Mara. Y precisamente es lo que nos lleva a que debemos identificar cuáles son esas entidades a las que puedo acudir, ¿cierto? Y Total. lo mencionábamos anteriormente, ¿cierto? Entonces hablábamos del tema del sector salud, hablábamos de la Fiscalía General de la Nación y de las funciones que tiene la Fiscalía como entidad encargada de recibir y de atender casos de violencias basadas en género. Pero también hay que mencionar otra cantidad de entidades como por ejemplo la Policía Nacional, ¿cierto? Que es una entidad encargada de orientar a las víctimas sobre cómo proteger sus derechos y además de esto, prestar la ayuda para evitar la repetición de las violencias. O sea, si ustedes se dirigen a la Policía Nacional como víctimas de violencia basadas en género, la Policía Nacional tiene el deber de acompañarlas, de trasladarlas a un centro asistencial y a un lugar seguro, si es necesario, ¿cierto? Entonces, ya hemos hablado de 3 entidades, Fiscalía, Policía y el sector salud, y considero que hay uno que es el que más conocemos y que es la Comisaría de Familia. La Comisaría de Familia, que es una entidad, sin duda, la encargada de atender, de recibir denuncias en casos de violencias de género dentro del ámbito de la familia. Y recuerden que en la sección pasada hablábamos sobre el tema de la violencia intrafamiliar, de la violencia dentro del contexto de la familia. Entonces, esta entidad debe garantizar, debe proteger, restablecer y reparar los derechos de las personas que integran la familia, tomar y hacer seguimiento a las medidas de protección. Y dentro de sus funciones está también la de remitir estos casos a la Fiscalía para que se inicie la investigación del delito, ¿cierto? Además de eso, también hay un asunto que implica que en las comisarías podemos sentirnos con la plena confianza de poder conversar qué es lo que nos está pasando. También nos brindan un acompañamiento integral a través también de ese acompañamiento psicológico que se requiere como víctima.
Sofía, ahora que me mencionas acá, la Comisaría de Familia del municipio apartado, de verdad, hay mucho que agradecerle porque siento que es una de las instituciones que ha dicho, yo quiero trabajar por el tema de violencia basada de género y lo digo a título personal, lo puedo decir porque he sentido un respaldo, porque aparte que uno hace este trabajo, Sofi, dentro de la fundación, también trabajo en la Casa de la Mujer como la psicóloga, dentro de inclusión social, trabajo, entonces he sentido este acompañamiento muy, pero muy bonito de la Comisaría de Familia, es un agradecimiento de verdad enorme, porque ha dicho, no queremos más violencia dentro del contexto familiar, y es una lucha a diaria que vivimos en el municipio, Sofi. Así es, Mara. Y bueno, aprovecho también para mencionar que desde la Defensoría del Pueblo, como mencioné anteriormente, está también el de acompañar, ¿cierto?, hacer todos estos seguimientos y que no solamente está la dupla de género eh, en cabeza pues de la abogada y del psicólogo, sino que también se presta toda la asesoría en torno a a la defensoría pública, ¿sí? Es decir, que si como mujer también te sientes pues vulnerada en tus derechos y no tienes cómo que quien te represente, pues la defensoría también tiene la posibilidad de poder definir o de poder establecer un abogado que es completamente también gratuito. Obviamente hay que revisar el caso, analizar el caso y pues desde la defensoría también se presta este servicio. Creo también, Mara, pues que es importante mencionar que también está dentro de la ruta el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ¿cierto? El ICBF. Y que esta entidad es la encargada de adelantar las acciones para prevenir, proteger, garantizar y restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y también adopta las medidas para el restablecimiento de los derechos. Entonces acá, a diferencia del comisario, no nos vamos a encontrar con otro comisario, sino con el defensor de familia, ¿cierto? Y también en caso de que asumen también la asistencia y la protección cuando hay adolescentes responsables de haber infringido la ley, por ejemplo. Entonces es importante esto. Y voy a mencionar otra que tiene que ver o que va muy de la mano con el sector salud y que es el Instituto de Medicina Legal y de Ciencias Forenses, ¿cierto? Que esta entidad es la encargada de realizar los los dictámenes médico-legales, ¿cierto? Y aquí este examen es como la prueba, digamos, no la prueba, pero sí es no la prueba llamar así, pero sí como una prueba que realmente tiene una validez o que le da un peso más mayor, un peso jurídico mayor a las investigaciones que se realicen en casos de violencias basadas en género. Sofi, el llamado es a las mujeres. Aquí dentro del municipio apartado existe la Casa de la Mujer. Quiero que también, para que no te quedes en casa, dentro de ella tenemos estos cursos que son cortos, donde a través se hace con el SENA, donde hace manipulación de alimento, donde tenemos curso de belleza, curso de bordado, de modistería. Son cursos que de una otra forma te ayudan a ti a empoderarte, ocupar el tiempo libre, te ayudan a tener un poco de dinero también. Entonces estos cursos los puedes hacer. Acércate a la Casa de la Mujer, queda detrás de Rosalba Zapata. También es una forma de ayudar en el hogar, para ti, para tus hijos. Entonces, hay instituciones que también ayudan a los emprendimientos de estas mujeres. Entonces, acércate a la Casa de la Mujer, consulta qué cursos tenemos en el momento en articulación con el SENA y te puedes inscribir. Es muy fácil hacerlo. Es el llamado que le hacemos a las mujeres también. Importante lo que mencionas, Mara, porque hablábamos al inicio de la violencia económica.
¿cierto? Y estos cursos permiten también tener un poco de autonomía para la superación de estas violencias. Entonces, muy acertada la invitación que haces, porque creo que el hecho de tener autonomía económica permite finalmente romper la brecha. Entonces, el llamado desde la Defensoría del Pueblo es que no les dé miedo poner en conocimiento sus casos, los casos que conozcan, donde haya mujeres víctimas de violencias basadas en género o personas con identidad y orientación sexual diversa. Sí, Sofi, para ir finalizando, te cuento que a las mujeres, y lo dije creo que al principio, son dos cosas que les da temor. Es el miedo y el qué dirá la sociedad, ¿cierto? O muchas veces no es que no tengan el tema económico, que es que me debo quedar en este hogar. Muchas veces hay mujeres también, aquí no hay estrato, Sofi, para el tipo de violencia. Así Muchas es. veces creen que solamente la violencia se ve en el sector de una otra forma, donde no hay menos dinero, digámoslo así, para no llamarlo como de otra forma, y en los estratos altos no se vive violencia. También se vive violencia, solo que es un poco más, existe como un tabú por el tema de la sociedad. Correcto. ¿Cierto? Sí, ninguna mujer estamos exentas de ser víctimas de violencias basadas en género. Esto no conoce de estratos sociales, no conoce de si soy indígena, si soy afro, si soy mulata, pues eso no, la violencia permea todas los estratos sociales, sin duda. ¿Sí? Entonces, el miedo realmente hay que cogerlo como un papel cuando no nos sirve y arrugarlo. Realmente hay que ganar y realmente poder salir, no a contar la historia de que esta mujer fue víctima y terminó en un feminicidio, sino esta mujer fue víctima, se empoderó y dio fin a su ciclo de violencia, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque tuvo la valentía realmente de poder quitar, arrugar el miedo y poner en conocimiento su caso. Muchas veces lo ponemos en conocimiento y finalmente continuamos con el miedo, pero hay que dar ese primer paso, hay que romper ese esquema del que dirán, hay que romper ese esquema hay que desaprender todas esas conceptos culturales que realmente no nos llevan a nada, que finalmente lo que permite continuar con esa estructura es que sigamos siendo víctimas de violencia. Entonces, el llamado es a eso. Ya hoy hablamos sobre cuáles son las entidades, cuáles son las rutas, hablamos de las funciones, hablamos de los tipos de violencias, y si tú, mujer, te ves identificada en uno de estos elementos que definimos dentro de los diferentes tipos de violencia que mencionamos, y te ves reflejada, es un llamado finalmente para que acudas a las entidades y actives tu ruta. Sofi, muchísimas gracias. Vamos a ir a comercial para despedirnos ahorita con una reflexión.
Bueno, como les decía, tenemos un número de teléfono que es el 312-655-6520. Ahí también es el WhatsApp, ahí nos puedes escribir. Darle las gracias hoy a la Defensoría del Pueblo que tomó su tiempo para venir a aclararnos un poco más sobre el tema de violencia, sobre la ruta. Es un agradecimiento inmenso tener a las instituciones acá. Gracias Mara, gracias a la Fundación, gracias a Noticias El Boom. Siempre que hayan estos espacios y que se nos permita, pues allí vamos a estar como Defensoría del Pueblo, justamente porque es de nuestro interés que las rutas de acceso a la justicia para las violencias basadas en género sean de conocimiento público. Muchas gracias a todos. Bueno, vamos a despedirnos con esto que nos dice: el empoderamiento femenino no significa quitar poder a los hombres, sino reconocer que las mujeres merecen las mismas oportunidades, libertad y respeto. Es permitir que las niñas crezcan sin límites impuestos por su género y que las mujeres vivan sin miedo, con voz propia y derecho a elegir su camino. Recuerda, mujer, que nunca es tarde para empezar. Estás a tiempo a que vivas libre y sin miedo. Gracias a la Fundación Se Vale Soñar por Colombia, que hoy decidieron hacer todo esto posible para vivir una salud mental digna. Muchísimas gracias. Aquí empezamos Empoderamiento Femenino,